Ok, bueno, en este video vamos a entrar lo que sería el capítulo 3, llamado pues cálculo tensorial. Nosotros hasta ahorita podemos decir que ya sabemos hacer álgebra o el álgebra por lo menos la básica, la principal, entre los tensores. Ya podemos sumarlos, restarlos, multiplicarlos, sea entre ellos o por un escalar. O bien demostrar identidades vectoriales de manera más rápida usando la notación inicial. Así como también nosotros podemos, o en teoría podemos, o ya deberíamos poder sin tanto miedo, pasar de notación, no sé, matricial o vectorial a la notación tensorial, sabiendo qué significa cada cosa, ¿verdad? Bueno, eso sería como que nuestra base. Ahora nosotros lo que haremos es insertar las ideas del cálculo, las que ya conocemos, del cálculo diferencial y sobre todo de cálculo de varias variables o cálculo vectorial. Y bueno, para empezar vamos a recurrir con el primer concepto, el primer tema, que sería los campos tensoriales, ¿ok? Es importante. Y antes de decir un campo tensorial es esto o lo otro, vamos a recordar dos definiciones, ¿no? Que nosotros ya conocemos, pero no está de más recordarlas. Y una de ellas es el campo escalar, ¿verdad? Y bueno, al final nosotros decimos que un campo escalar, vamos a decir, en una región U, que vendría siendo como un subconjunto de Rn, ¿ok? Rn, a final de cuentas, para nosotros, o sea, podemos verlo como un conjunto o una región del espacio. Vamos a ponerle por acá Rn, y U va a ser otra región chiquitita, ¿no? Por ahí, entonces, en la que vamos a jugar nosotros. Ok, entonces un campo escalar en una región o en un subconjunto, una región subconjunto de Rn, va a ser una función que va a recoger elementos de esta pequeña región y los va a llevar al terreno de los reales, a la recta real o a R sencillamente. Y lo que ocurre es que cada elemento que agarremos de esta región U, vamos a decir que cada punto, porque estamos hablando de un espacio, cada punto de U, vamos a decir X de U, se le va a asignar un escalar. Es decir, vamos a tener aquí el Rn, vamos a tener aquí U, y a cada puntito de U le vamos a asignar un valor en R, un valor en la recta real. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir. Y a final de cuentas, pues un escalar, pues nosotros ya sabemos, pues es un tensor, ¿no? De rango 0. Y este punto asociado en la recta real, que le corresponde a un punto en la región de Rn, se le llama f de x. ¿Ok? Eso pues es lo que nosotros ya conocemos de las bases del cálculo diferencial. Luego, por otro lado, cuando subimos a lo que es al cálculo vectorial, nosotros definimos lo que son los campos vectoriales, ¿no? Y es análogo, o sea, nosotros agarramos nuevamente una región, vamos a decir de URN, y bueno, el campo vectorial de una región URN es una función, pero en vez de que los valores sean escalares como aquí, como aquí arriba, van a ser valores vectoriales. Es decir, los puntos que agarremos de esta región de U ya no van a ir a la región de los reales, van a ir a un espacio Rm, ¿sale? Donde pues por ser vectoriales m por lo menos tiene que ser mayor o igual a 2. ¿Okay? Porque si fuese 1 sería pues, los reales, sí. Estaríamos hablando de un campo escalar y no de un campo vectorial. Y normal, ¿no? De aquí viene la idea de que, ok, tenemos nuestra región U y cada punto de U se le va a asignar un vector. Así, un vector, que a final de cuentas un tensor de rango 1 es un vector.
Y esta función la vamos a llamar, bueno, en este caso para simplificar, f mayúscula de x, ¿ok? Entonces, hasta aquí, a resumidas cuentas, es como que en un campo escalar, ok, tengo un campo y a cada puntito del espacio de esa región U le corresponde un número. Luego, un campo vectorial, ok, tengo un espacio, luego una región chiquita y a cada punto de esa región le corresponde un vector. Y la idea, muy bien, podemos entonces pensar en campos tensoriales y la respuesta es que sí. O sea, casi de manera análoga como a esto, nosotros podemos pensar de inmediato de que, ok, entonces a cada punto de una región le corresponde un tensor. Y pues sí, así, a simple vista y de manera sencilla, sí, podemos definirlo así. Y bueno, en sí los campos tensoriales, pues sí, son tensores, ¿no? Cuyos valores van a depender de la posición, ¿ok? Déjenme regresar un poquito aquí. Por ejemplo, en el campo escalar dependía de el punto de la región, al igual que el campo vectorial, dependía del punto de la región. ¿Sale? Entonces, tanto campo escalar como campo vectorial dependía de los puntos de la región, ¿sí? Es decir, posiciones. Y en el campo tensorial va a ser lo mismo, dependen de la posición. En este caso, de manera así ya general, vamos a definir nosotros un tensor, o mejor dicho, un campo tensorial de rango L, de alfa 1 hasta alfa L, y luego de rango B1 hasta M, es decir, un campo tensorial del tipo LM, ¿ok? Y va a depender de la posición, es decir, de aquí, de esta X, que básicamente, bueno, yo la dibujo así, pero otra gente la dibuja con la flechita, o bien con R, ¿no? Denotando de manera más explícita la posición. Pero bueno. Ok, así representamos un campo tensorial dependiente de la posición. Y bueno, esto es muy usado en física, ¿saben? O sea, por ejemplo, los campos eléctricos y los campos magnéticos, E eléctrico y B magnético, son campos, ¿sí? Que dependen tanto de la posición en el espacio como del tiempo, ¿ok? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si alguien aquí o la gente que le gusta estudiar mucho física de fluidos, pues un campo de velocidades va a depender justamente de la posición en el espacio y del tiempo, ¿ok? Entonces sí, nosotros con estas ideas así más o menos bosquejadas podemos decir, ok, entonces un campo tensorial lo definimos en una región que vamos a llamar D o D cursiva, en Rn, y este campo es continuo si sus componentes, es decir, las componentes alfa 1, alfa k, alfa 1, alfa dl, son funciones continuas que dependan de las coordenadas, es decir, de la posición, que en este caso le estoy llamando x mu. Esto en todos los puntos de la región D. ¿Ok? Entonces, a ver si tengo Rn, tengo lo que es esta D. Y entonces, cada elemento, porque yo no le puedo decir que son puntos, son funciones que dependen de coordenadas. ¿Ok? Cada puntito que ven son funciones que dependen de las coordenadas. Y dentro de lo que es D, de la región D. Ahora bien, si D es una región abierta, entonces un campo tensorial será infinitamente diferenciable, o C infinito, si todos sus componentes son C infinitas en D. Y esto, cuando se cumple esto, se le suele llamar campo tensorial suave. ¿Ok? Bueno, voy a hacer un bosquejo rápido de lo que les quiero decir.
Primero, ¿por qué decimos región abierta? O sea, ¿por qué una región abierta? Lo que sucede es de que cuando hablamos con regiones abiertas, hablando puramente como conjuntos, nosotros podemos definir o podemos tener una noción más, un poquito más general de lo que es la cercanía entre elementos, entre puntos, sin la necesidad de nosotros tener una métrica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos un punto aquí, ¿ok? Y vamos a decir que vive en un espacio, em, no sé, vamos a llamarle M. Los que son los matemáticos sabrán por qué le llamo así. Pero vamos a llamarle M, ¿ok? Entonces yo puedo construir alrededor de este punto P una vecindad abierta, ¿ok? Una vecindad abierta de radio epsilon, ¿no? Esto los que han llevado análisis o se acuerdan de cálculo diferencial a inicios se les sonará bastante. Y bueno, define una vecindad de radio epsilon, ¿ok? Esta vecindad de radio epsilon, si trabajamos en M, que a final de cuentas M, vamos a decir que es un espacio de n dimensiones, ¿no? O sea, bueno, en vez de decir M, vamos a decir que es R3, ¿ok? Entonces nuestra vecindad luciría como una esfera, como una bola abierta, ¿ok? Ok, una bola abierta. Lo que sucede con el concepto de bola abierta es que para cada punto que esté dentro de esta región de la bola abierta existirá una bola abierta para cada punto definido ahí. Es decir, nosotros tenemos esta bola de P. Podemos entonces nosotros construir otro puntito a partir de otro punto, vamos a decirle Q, otra región que vamos a llamar bola abierta. ¿Ok? Y como esta región de aquí es otra bola abierta, podemos hacer lo mismo. Otro elemento de aquí adentro y otra bolita de ahí. Y así nos vamos. Básicamente es como una muñeca rosa. En sí esto se soporta por el hecho de que una bola abierta es un conjunto abierto. Entonces, de aquí el hecho de que, ok, si una región es abierta, entonces será C infinito diferenciable. Y cuando nosotros hablamos de diferenciabilidad, hablamos de cantidades infinitesimales, es decir, muy pequeñas, elementos que son muy cercanos entre sí, justo como los estoy bosquejando aquí. ¿Ok? Entonces sí, perfecto. Entonces, si la región es abierta, entonces será un campo C infinito, será un campo tensorial C infinito diferenciables siempre y cuando cada puntito de aquí, que en este caso, como estamos hablando de un campo tensorial, dijimos que estos puntos son funciones, ¿ok? Entonces, las componentes van a ser funciones de la posición. Entonces, cada puntito, cada función de la posición tiene que ser C infinito diferenciable, ¿ok? Se cumple todo esto, al final llamamos que el campo tensorial es suave, ¿ok? Esto es lo que les quería decir. Y bueno, un ejemplo que tenemos en física y creo que es el más conocido, al menos cuando uno habla de los tensores, es el tensor de energía-momento, ¿ok? Que, bueno, se define de esta manera. Y como es un tensor de rango 2, tiene representación matricial y es un tensor de 4 dimensiones, ya que recuerden que en relatividad general trabajamos con 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Entonces, básicamente, pues este es un ejemplo de tensor, campo tensorial, y vienen en las ecuaciones de campo de Einstein, ¿no? Y al final de cuentas, este tensor lo que hace, lo que nos dice es que en la curvatura del espacio-tiempo, o en dicha curvatura, nos va a estar, o bueno, va a estar definido este tensor de energía-momento, en la que nos va a decir cómo se va a describir el flujo de energía y de momento lineal en esta curvatura dada por la presencia de materia. ¿Ok?
Entonces este es un ejemplo en física. Y bueno, otro ejemplo, este quizás es más abstracto, pero es para los matemáticos. No sé si haya matemáticos viendo esto. Y si sí los hay, una disculpa, ¿no? Porque a veces sé que no soy tan riguroso como a ellos les gustaría. Pero bueno, otro ejemplo para los más matemáticos es que las formas diferenciales, que para los que no lo sepan, son, vamos a decirle que son objetos que se usan para integrar en variedades. Y bueno, a fin de cuentas las formas diferenciales son un tipo de campo tensorial. Ok. Eh, bueno, aquí va a terminar. Pero les voy a explicar así rápidamente qué onda con las formas diferenciales. Primero que nada, así, las variedades, así en física sin mucho rigor, nosotros podemos, o bueno, nosotros la definimos como espacios, superficies, que globalmente presentan curvatura, pero que localmente lucen planas. Por ejemplo, la Tierra, nosotros desde el Sol, desde la Luna, bueno, tampoco desde tan lejos, pero pongámosle que desde la Luna, nosotros podemos ver claramente que es aproximadamente una esfera. Entonces, presenta una curvatura. Pero nosotros, estando en el día a día aquí inmersos de manera local, la geometría plana nos sirve para muchas cosas. ¿Ok? Entonces, desde fuera podemos ver la curvatura, pero desde dentro es localmente plano. ¿Ok? Eso es lo que nosotros definimos como variedades. ¿Ok? Y resulta que en las variedades, a cada punto de una variedad podemos asignarle lo que es un vector tangente, los vectores tangentes. Vectores tangentes. Si nosotros tenemos, vamos a decir, la Tierra y podemos definir un vector tangente aquí. Ok. Y bueno, a final de cuentas esto es para un punto, luego para este punto, otro vector, y así sucesivamente. Y bueno, el conjunto de todos estos vectores tangentes forman lo que se le llama un espacio tangente. Y el conjunto de todos los espacios tangentes que puedan existir en un solo punto. Y hago esto de un solo punto porque, digamos, en este punto de aquí, nosotros podemos definir otro vector tangente sobre el mismo punto. Entonces, aquí se formaría lo que es un plano tangente, que es el espacio vectorial tangente a este punto que vamos a llamar P. Y a final de cuentas, todo el conjunto de estos, en este caso porque es una esfera, planos tangentes o espacios vectoriales tangentes, se les llama fibrado tangente. Y resulta ser que existen sus duales. Entonces, si nosotros teníamos un vector tangente, su dual vendría siendo un vector cotangente, que lo conocemos como una uniforma. ¿Ok? Pueden existir K-formas, o sea, 2 formas, 3 formas, K-formas. A final de cuentas, estas cosas de aquí nos van a ayudar a poder integrar sobre todo lo que es la superficie, ¿no? Y lo mismo, o sea, el conjunto de las uniformas se les llama espacio cotangente o espacio vectorial cotangente o espacio dual. Así nada más. Y el conjunto de los espacios duales, fibrado cotangente. Entonces, estos son conceptos que son de geometría diferencial, topología, y sirven mucho para lo que es la relatividad general. Pero por ahora solamente los quería mencionar, no los vamos a tocar acá porque estamos trabajando hasta el momento con puro espacio plano, o sea, sin ningún tipo de curvatura. Entonces, bueno, esto sería todo por este video.